Escuela de Liderazgo Sobrenatural. Dios está levantando una generación de hijos, de hijos, de hijos. El remanente que se levanta es de hijos. Un tiempo de enseñanza profunda de la palabra de Dios junto al apóstol Marcelo Vallejos. El remanente es una raza distinta. Es una raza de hijos. El remanente es una raza que pone el pecho. El remanente es una raza que se levanta en medio del anticristo, de las adversidades, de las pruebas, de las luchas. El remanente es una raza de hijos que se levanta en los últimos días para marcar la diferencia. Para encaminar la iglesia de Jesucristo a la manifestación gloriosa de los últimos tiempos. Inscríbase y sea parte de una generación de cambios desde la comodidad de su casa. Capacítese para impactar al mundo. Informes al teléfono 4-702-426. En esta clase vamos a hablar qué es el reino de Dios. Y yo quiero saludar también a nuestros hermanos de Córdoba, de Buenos Aires, de Pehuajó. También le damos un fuerte aplauso. De internet. ¿Qué es el reino de Dios? Número uno, lo primero que usted tiene que saber, que el reino de Dios no es una iglesia. Amén. Así que anote, el reino de Dios no es una iglesia, aunque la iglesia forma parte del reino. Amén. El reino es el ámbito donde Dios gobierna e influye al mundo. Estamos, el reino, puede anotarlo. Esta es una clase bien profunda, así que preste mucha atención. El reino es el ámbito donde Dios gobierna e influye a todo el mundo. La iglesia cumple una función dentro del reino. ¿Estamos? La iglesia cumple una función dentro del reino. Y nosotros somos, en teoría, ciudadanos del reino. Después le podría explicar por qué en teoría, pero se entiende que nosotros somos ciudadanos del reino. ¿Me explico bien? ¿Por qué le digo en teoría? Porque en muchos lugares puede haber una iglesia, puede haber una liturgia, puede haber una denominación, una organización, una religión, pero eso no implica de que el reino de Dios esté en ese lugar. Amén. Tiene que quedar claro. No en todo lugar está el reino de Dios. Reino en griego es la palabra basileia, que significa realeza, que significa gobierno. Entonces, note usted aquí que cuando nosotros estamos hablando de reino, estamos hablando de una realeza, estamos hablando de un gobierno espiritual sobre la tierra. El reino de Dios, escúcheme bien, el reino de Dios es un gobierno soberano en la tierra. Esto es el reino de Dios. Hasta aquí lo va entendiendo. Entonces, todo gobierno, diga conmigo, todo gobierno es gobernado por un rey. Todo gobierno es gobernado por un rey. Así que aquí con esta pequeña introducción, nosotros deducimos que pertenecemos a un reino donde Dios Padre es el rey. Él es el rey. No es el líder, el pastor, el teólogo, el apóstol. Él es el rey. Él es el soberano. Amén. Ahora, obviamente, ¿cómo nosotros nos damos cuenta del poderío y el favor que tiene ese reino? ¿Cómo nosotros
vemos qué grado de influencia tiene ese reino. Bueno, sencillo, cualquier reino tiene un poderío económico, un poderío bélico. El reino tiene un sistema, todo reino tiene un sistema económico, todo reino tiene un sistema de seguridad, y las riquezas de ese reino hablan del poderío y el poder que tiene ese reino. Es decir, aquí tenemos que matar una vaca sagrada. No es la pobreza lo que habla del poder de ese reino, es la riqueza. Entonces dice la Biblia que Salomón era un hombre tan rico, tan millonario, que venían los reyes de otros lugares, venían a ver el poderío que tenía Salomón. Le dejo pensando esto. Lo que habla de un reino es la riqueza que tiene. Entonces usted va a un país europeo, un país desarrollado, y usted se admira de lo que allí hay, se admira de los edificios, se admira de las construcciones, se admira del poderío económico. Si nosotros miramos cualquier país europeo, nos admiramos, vamos acá nomás a Estados Unidos y nos admiramos de todo lo que hay. Entonces la riqueza, escuche, la riqueza de un reino es lo que hace que ese reino sea influyente o no. Entonces, si hablamos de una iglesia que vive con problema económico, estamos ya en problema. Amén. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, el reino invisible, eterno y permanente de Dios también ha sido creado por Dios. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta dónde el reino está operando? Bueno, sin lugar a dudas, este es un reino sobrenatural. Por ende, si el reino está influyendo, tienen que ocurrir cosas sobrenaturales. Tiene que haber milagros, señales, maravillas. Tienen que ocurrir cosas. ¿Por qué? Porque no es un reino terrenal. En este reino, entonces, note usted qué curioso esto. En este reino tenemos un sistema de defensa. Es decir, en el reino de Dios tenemos, por ejemplo, para que usted entienda, la intercesión, la guerra espiritual, las noches de madrugadas que estamos orando. Ese es el armamento que nosotros tenemos para defendernos en este reino. Es decir, este reino tiene un sistema de defensa. Así como nuestro país tiene un sistema de defensa, este reino tiene un sistema de defensa. Amén. Este reino tiene un sistema económico. Así como nuestro país tiene un sistema económico, este reino de Dios también tiene un sistema económico. Amén. Es decir, cuando usted da su diezmo, cuando usted ofrenda, cuando usted da su pacto, su dinero entra al sistema económico de este reino. Es maravilloso entender cómo funciona el sistema del reino. Entonces, cada vez que nosotros damos a Dios, nuestro dinero entró en el circuito financiero del reino de Dios. Amén. Es maravilloso. En este reino entonces tenemos un sistema de defensa, donde tenemos armas de alto calibre: la intercesión, la oración, el clamor, la adoración, la alabanza, donde nos ponemos la armadura. Todo lo tenemos para llevar adelante el sistema que vamos a defender en este reino. Tenemos un sistema económico,
tenemos todos los sistemas que usted ve que existen en lo natural, también están en el reino de Dios. Hay un sistema de salud en el reino de Dios que se habla poco y nada, porque casi no hay autoridad para hablar de eso, porque nadie cuida su salud. Pero sí, en el sistema del reino hay un sistema de salud que prima, que es la base, porque Dios ha establecido aún el tema de la alimentación. Es decir, en el reino de Dios también hay un sistema de salud, donde Dios nos habla cómo cuidarnos, cómo preparar nuestras vidas para poder tener buena salud. Es decir, todo lo que usted ve en lo natural también existe en el reino de Dios. ¿No le parece algo maravilloso? Que en este reino no hay nada librado al azar. Dios no se ha olvidado absolutamente de nada. Yo quiero que usted le dé un aplauso y diga: gracias, Señor, porque no te has olvidado de nada. Entonces nosotros simplemente somos, usted y yo, con defectos, con errores, somos sencillamente embajadores de este reino. Pero como le he enseñado, nos han enseñado tanto a que la iglesia es un centro asistencial, que se ha perdido el honor y no entendemos que somos embajadores del reino. Por eso es poca la gente que dentro del reino se siente un embajador. ¿Por qué es tan poca? Y cuando vemos a alguno, es medio como que nos cae hasta pesado. Y decimos: cuánto aire de grandeza. No, es que el hombre se siente un embajador del reino. La hermana, no, es que la hermana, pero mírala usted cómo está. ¿Se acuerda cómo vino? Pero ella ahora entendió, es una embajadora del reino y por lo tanto viste, porta como tal. ¿Me está entendiendo? Ahora, hasta que nosotros no entendemos que esto es, que somos los embajadores del reino de Dios, nosotros nos comportamos como simples creyentes. ¿Me explico? Y como hay poca revelación, no hemos entendido que el reino de Dios es el palacio de justicia, es la embajada del reino, y por lo tanto tenemos que sentirnos, vivir, pensar como tales, aún con nuestros errores, con nuestros defectos y con todo lo que podamos tener. Pero nadie te puede mover de que tú eres un embajador del reino. ¿Me estás entendiendo? Ahora, si tú entras a un centro asistencial, en un centro asistencial no hay honra y no hay honor. Pero sí en una embajada hay honra y hay honor. Entonces, cuando nosotros hacemos de la iglesia un centro asistencial para que la gente sencillamente venga a recibir, y nunca le enseñamos lo que es el reino, lo que es la embajada del reino, si nosotros no hacemos esto, sencillamente nunca vamos a restaurar la honra y el honor en el reino de Dios. Entonces, conclusión: cuando usted llega a un lugar donde no hay honra y donde no hay honor, allí no está el reino de Dios. Porque la embajada, si hay algo por lo cual se caracteriza, es que hay honra, hay honor. Note usted en una embajada, si usted ha tenido la posibilidad de ir a una embajada, note usted la gente que se mueve allí. Mire hasta la ropa que la gente que se mueve allí. Allí hay honra, allí hay honor, allí hay un favor de quien le ha mandado a ese embajador y quien sustenta esa embajada. En ese lugar hay honra, hay honor, hay favor. Es decir, nuestro país sustenta muchas embajadas en distintos lugares del mundo. Usted y yo pagamos con nuestros impuestos para que haya embajadas en distintos lugares del mundo. Es decir, usted va a Miami, a Estados Unidos, va a Francia, va a donde vaya, hay
embajadas de nuestro país. Usted va a Uruguay, hay embajadas, va a Paraguay, hay embajadas de nuestro país. ¿Y quién sustenta esa embajada? El rey. En este caso nuestro país, nuestro presidente con los impuestos del pueblo sustenta esa embajada. ¿Quién sustenta la embajada del reino de Dios? Cuando usted no diezma, cuando usted no ofrenda, ¿me está entendiendo? La embajada empieza a sufrir carencias. Es decir, a nosotros nos toman parte de nuestro impuesto para solventar embajadas en distintos lugares del mundo. Y usted no tiene derecho a quejarse. Pero en el reino de Dios zapateamos cuando se nos habla del dinero. Entonces, quien sustenta la embajada del reino, obviamente, es el rey soberano a través de sus contribuyentes, que son el pueblo elegido por Dios. Entonces, cuando una persona no ofrenda, no diezma, no da a Dios, esa persona no podemos decir que es un contribuyente de la embajada del reino de Dios en la tierra, sino por el contrario, podemos decir que juega para el otro equipo, para decírselo en criollo. Juega para el otro equipo. ¿Me está usted entendiendo? Entonces, por eso una cosa es la iglesia, pero cuando hablamos de reino, la cosa se pone bien seria, bien seria. Entonces, vuelvo a repetir, puede existir una iglesia y no estar el reino de Dios en ese lugar. Entonces, lo primero que yo miro cuando voy a un lugar es ver el honor, la honra y el honor que hay en ese lugar, porque esa es una de las claras señales que el reino de Dios está en ese lugar. Es una señal práctica, rápida, aunque hay otras, pero esa es una señal rápida y clara de que el reino de Dios está en ese lugar. Es decir, cuando usted va a un lugar donde hay honra y donde hay honor, usted lo olfatea, usted lo mira, usted lo observa, usted en el aire dice, aquí hay honra, aquí hay honor, aquí hay reino de Dios. Amén. Pero cuando usted va a un lugar donde no hay reino, todo es mediocridad para abajo. Es de medio para abajo. No hay honra, no hay honor, hay cualquier cosa menos reino de Dios. Entonces, una de las cosas que habla que hay reino de Dios, no digo que es la única señal y no me malinterprete. Puede haber lujo y no hay reino. Yo quiero que usted sea entendido lo que le digo, ¿verdad? Entonces, donde hay honor, donde hay honra, donde siempre se busca la excelencia, es la clara señal que el reino de Dios puede estar en ese lugar o ya esté cerca. Porque el reino de Dios se acerca, luego el reino de Dios queda en un lugar. El reino de Dios ahora está en vosotros, dice, son las tres facetas del reino. El reino se os ha acercado, número uno. El reino está entre vosotros y el reino está en. Son las tres facetas del reino. Jesús, note qué curioso, Jesús se refirió más de 100 veces, se refirió al reino y solamente se refirió 2 veces a la iglesia. Se habla más de la iglesia que del reino, pero la Biblia habla más del reino que de iglesia. Es decir, 2 veces Jesús habló de la iglesia propiamente dicho y habló más de 100 veces del reino de Dios. Hechos capítulo 1, verso 3, anótelo, dice de esta manera: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Es decir, Dios Padre es el rey absoluto de este reino. ¿Estamos de acuerdo? Dios Padre
es el rey absoluto de este reino, pero Él establece a Jesucristo como el gobernador absoluto en este mundo. Entonces, el Padre Dios, Él es el rey de este reino, y Él establece a Jesucristo como el gobernador de este mundo. Amén. Dice así Apocalipsis capítulo 11, verso 15: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, le pertenecen a Él. Es decir, Jesús tiene autoridad en los cielos y también en la tierra. Diga conmigo, tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, el reino se extiende aquí también y se expande por toda la tierra. Y la iglesia es la embajada, es la agencia, es el medio por el cual el reino se extiende. Entonces aquí nosotros nos vamos dando cuenta la gran diferencia que hay con decir iglesia o hablar de que la iglesia es el medio por el cual se expande el reino, o decir que la iglesia es la embajada que representa al cielo aquí en la tierra. Entonces, con este concepto diríamos, este lugar es la representación, es una embajada del cielo aquí en la tierra. ¿Se da cuenta? No es un centro de atención al cliente, ni un centro de necesitados, ni de fracasados, ni de mediocres, ni nada por el estilo, sino de embajadores del reino. Dele ese aplauso al Señor. Lamentablemente, muchos de nosotros hemos escuchado mucho hablar de doctrinas, enseñanza. La gente tiene mucha doctrina, mucha enseñanza, hay maestros, teólogos, pero es poco lo que se sabe de la vida del reino, es poco lo que se habla del reino, y a veces se habla sin tener un fundamento claro y bien definido de lo que es el reino. ¿Me está entendiendo? Entonces, queda claro que el reino de Dios es el ámbito donde Dios gobierna e influye al mundo. ¿Qué es el reino? Es un ámbito. El reino está en su casa. Si el reino de Dios está en usted, el reino está en su casa, está en la facultad, está en la escuela, está en la universidad. Donde usted va, el reino va con usted. ¿Me estoy explicando bien? Apocalipsis 4:9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, el Rey, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Es maravilloso entender y lograr tener la revelación, porque para esto, créame, hay que tener revelación. Conozco muchísima gente que habla del reino, y cuando yo le pregunto, defíneme qué es el reino, y es la iglesia, y no tiene nada que ver, no es una definición correcta. Entonces, una de las cosas que usted debe aprender ya en esta escuela es a definir las cosas correctamente. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿qué es el reino de Dios? Y usted me dice, es la iglesia. Yo entiendo que usted la rumbea, que más o menos, pero no es una definición correcta. Ya a esta altura usted tiene que saber definir
realmente estos conceptos, que son conceptos elevados, pero que tenemos que nosotros ya en el tiempo en el cual vivimos, en la visión en la cual estamos, ya los tenemos que tener bien definidos. Mucha gente habla del reino, pero no tiene la revelación de lo que es el reino. Mucha gente habla de la paternidad y no tiene revelación de lo que es la paternidad. Mucha gente habla de los hijos espirituales y no tienen la revelación de lo que es ser un hijo. Es decir, se puede hablar porque de pronto se toman como modas, ¿verdad? Se toman como modas. Entonces, para no quedar fuera de la moda, voy a hablar del reino, pero no tengo la revelación. Para no quedar fuera de la moda, y no es una moda, que quede claro, no es una moda, es la revelación que Dios necesita restaurar en este tiempo. Entonces Dios en este tiempo necesita restaurar la revelación de la paternidad, necesita restaurar la revelación de la identidad de hijo. Dios necesita restaurar la honra y el honor, un tema desconocido en la iglesia. Dios necesita restaurar la revelación de lo que es el reino de Dios, para que la gente hable con fundamentos. Amén. Entonces, cuando una persona habla con fundamento, el cielo le respalda. Es Dios mismo, porque hay fundamentos, hay algo concreto, hay algo bien definido. Entonces, podemos escuchar, pero no tener la revelación. Me explico bien, ¿verdad que sí? Entonces, el reino de Dios es el ámbito donde es bendecida y también hecha su voluntad. Es el ámbito donde Dios gobierna e influye. Amén. Entonces, ¿dónde está el reino aquí en la tierra? En cualquier lado puede estar el reino. En el almacén, se lo dije, en la facultad, en la panadería, en cualquier lugar podemos manifestar el reino de Dios. El reino de Dios es el resultado, mire qué interesante, es el resultado de obediencia, de sumisión, de transformación, de santidad. Es decir, el reino de Dios no se manifiesta porque sí. Hay algunas tareas que hacer para atraer el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios, el reino está cerca. No estaba en ellos, estaba cerca. Después dice, el reino está entre vosotros. Y después dice, el reino está en vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo una revelación profunda de esto. Cuando todos nosotros nos juntamos, el reino puede estar entre nos. Pero cuando cada uno sale de aquí, el reino no está en forma individual. Y Dios tiene que esperar que nos volvamos a reunir para que el reino se manifieste. Por eso, en medio de una reunión, hay milagros, hay sanidad, hay esto, hay el otro. Pero después cuando salgo, pastor, no ocurre nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el reino está entre, pero no está en. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Luchamos día a día para que el reino realmente esté en nosotros y nosotros podamos manifestarlo a donde vayamos. Entonces, note esto no lo va a encontrar, esto es lo que Dios me ha dado en este tiempo para que le enseñe. Amén. Así que no vaya a internet a buscar porque no lo va a encontrar. Dios me lo ha dado en este tiempo, me ha hablado mucho de por qué Jesús en algún momento dijo, el reino se ha acercado. La persona tiene como una lucecita, está entre San Juan y Mendoza, como dice el dicho. Él sabe que hay algo más que una iglesia donde se canta el hombre de Galilea. Es como aquel que siente humo, como que hay olor a asado, pero no sabe. Él sabe que en algún lado está, pero no sabe dónde. No puede golpear la puerta, no sabe dónde. Pero no está mal. Es la primera etapa. La primera etapa es cuando usted dice,
me parece que hay algo más de todo lo que yo aprendí como iglesia. Me parece que hay algo más. Ahí es la señal de que el reino se ha acercado. Luego dice, el reino ahora está entre vosotros. Ustedes se reúnen y el reino se manifiesta. Pero se va cada uno para su casa y no hay más reino. Ahora Dios quiere el tercer paso, que el reino esté en nosotros. Él quiere que el reino sea manifestado por nosotros. Entonces, el reino de Dios, voy rápido con esto, el reino de Dios es el resultado de la obediencia, de la sumisión, de la santidad, de la búsqueda, de la transformación. Es todo un trabajo para que el reino de Dios esté dentro de mi vida. No es tan sencillo. Es una lucha cotidiana contra las fuerzas del enemigo, y para eso Dios me ha provisto todo un sistema de, como le dije, de defensa, donde usted puede, así el libro de Efesios, usted cada vez que va a la guerra, usted se pone la armadura, usted antes de interceder, usted se pone la armadura, se pone el escudo de la fe, se toma la espada del Espíritu y usted se convierte en un guerrero. Es decir, Dios nos ha provisto de todo, pero es un trabajo. No es que porque vengo a la iglesia, el reino de Dios ya está en mí. Olvídese. Hay gente que pasa toda una vida y no experimenta el poder del reino en su vida. Porque si fuera tan sencillo, es decir, lleva, como aquí le digo, lleva un trabajo. Amén. Entonces, el reino de Dios, en toda su manifestación y en su esencia, en su genética, en su ADN, es totalmente sobrenatural. Donde Dios emplea seres humanos, donde Dios emplea hombres y mujeres con defectos, con errores. Dios nos sacó de la pudrición, nos limpió. Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer para que el reino de Dios se extienda es por gracia y misericordia de Dios. Amén. Esto lo tenemos que tener bien claro. No es porque yo lo merezca, porque sea mejor. Es por gracia y misericordia de Dios. Amén. Juan, capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino. Todos esperaban que Jesús fuera el rey de Israel. Todos esperaban que Jesús fuera el rey de Israel. De hecho, Judas era el más interesado en que Jesús fuera rey. Algunos de sus discípulos, apóstoles también estaban peleando para que Jesús le diera algún puestito cuando él fuera rey, porque ellos creían que Jesús iba a ser el rey de Israel. Entonces Jesús, para quitar todos esos fantasmas, les dice una palabra certera. Juan capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Y ahí todos se quedaron cri. ¿Cómo que tu reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado y pudiera reinar. Es decir, mis discípulos, mis apóstoles, todos mis seguidores pelearían contra los soldados romanos, contra quien fuera, pelearían para que su futuro rey no fuera muerto, porque si es muerto no va a reinar. Pero él dice: pero como mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Entonces, este es un reino totalmente, diga conmigo, sobrenatural. Entonces, la capital de este reino es el cielo. Diga, la capital de este reino. ¿Dónde está nuestra capital? En el cielo. Como no es un reino de este mundo, es totalmente un reino sobrenatural. Este reino debe estar en nosotros, en la vida de Dios, en nosotros, ejerciendo influencia y poder. Cuando la iglesia toda, escúcheme, yo quiero tener vida para verlo. Quiero tener vida, le pido a Dios años de vida para ver. Cuando realmente el reino de Dios esté de lleno en nuestras vidas, en todas las personas que vienen a la iglesia,
este va a ser un reino imparable. No hay fuerza del diablo, no hay fuerza del infierno que pueda parar este reino, porque es sobrenatural. Amén. Entonces necesitamos que el poder del reino esté sobre nuestras vidas. El reino es de poder y no de palabras. Este es un reino de poder y no de palabras. Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, dice 4:20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, este es un reino del cual no se lo puede proclamar solamente con palabras. Este es un reino donde tiene que haber demostración. Por eso que necesitamos santidad, transformación, necesitamos intimidad, porque hay un día, una hora, un momento donde nosotros necesitamos mostrar que este es un reino sobrenatural. Entonces no se puede predicar solo con palabras. Primera de Tesalonicenses 1:5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente con palabras. Ellos tenían demostración del poder de Dios. Mateo 4:23. Mateo 4:23. Estamos comenzando en esta materia sobre el poder del reino. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Es decir, la enfermedad, el pecado, la pobreza, la miseria, los demonios, todo tiene que ver con el reino de las tinieblas. Diga conmigo, con el reino de las tinieblas. Y estas manifestaciones eran destruidas por el poder del reino cuando Jesús estaba en la tierra. Los discípulos, los apóstoles hacían absolutamente lo mismo cuando aprendieron las dinámicas del reino, porque obviamente hubo un día donde los demonios no se les sujetaban, donde los demonios no le hacían caso, pero cuando ellos aprenden las dinámicas del reino, ellos logran tener e influenciar de la misma manera que Jesús lo hacía. Y aún Jesús deja algo muy bueno, muy lindo, que dice que aún nosotros podremos hacer mayores cosas que Él. Imagínese. Es decir, Jesús nunca habló, le dije que Jesús habló más de ¿cuántas veces del reino? Más de 100 veces, pero Él siempre hablaba y demostraba el poder del reino al cual Él decía pertenecer. ¿Estamos aquí? Número 3, este es un reino inconmovible, y eso es lo que nos da la garantía, la certeza de que si peleamos hasta el final, vamos a lograr nuestro cometido. Porque esta es una batalla ganada, es una guerra ganada. Es decir, nada nos hace pensar de que en esta guerra se va a perder. No existe tal cosa. ¿Por qué? Porque es un reino inconmovible. Este reino no puede, el diablo no puede hacerlo desaparecer de la tierra, porque es un reino inconmovible. Hechos capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y yo aquí le agregaría, y tengan ustedes la seguridad, la certeza de que esta es una guerra, una batalla ya ganada. El infierno no va a detener este reino. Los poderes del infierno no lo van a detener. Por eso el mundo,
las potencias del mundo pueden ser sacudidas de muchas formas. Los musulmanes pueden ser movidos. Europa puede ser movido. El mundo entero puede sufrir las consecuencias de una guerra, de una batalla o de lo que usted se imagina. Pero el reino de Dios en la tierra es inconmovible. Pueden venir tormentas, pueden venir lo que venga, pero este es un reino inconmovible. Amén. Este es un reino indestructible. Wow, y usted pertenece a ese reino. Y a veces andamos que no sé, pastor, qué me pasa, que es la lucha, que la prueba, que ando cabizbajo, meditabundo, pensativo, deprimido, no sé, pastor. Usted pertenece a un reino inconmovible, inconmovible, indestructible. Este es el reino al cual usted le sirve. Este es el reino por lo cual usted pelea cada día. Este es el reino manifestándose en la tierra. Amén. Vamos terminando. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino es una realidad aunque al diablo no le guste. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Es que tenemos que tener la revelación de lo que es el reino. Por eso le dije, si usted tiene la revelación de lo que significa el reino de Dios sobre la tierra, nosotros vamos en Fórmula 1 y el diablo va en un fitito. Amén. Porque todo el que tiene revelación va corriendo con ventaja. Entonces, una cosa es decir, hablar del reino y el reino y el reino, y mucha gente habla del reino. Pero otra cosa es tener la revelación, la certeza de que yo sé que es el reino de Dios en la tierra. Amén. Entonces, diga conmigo, el reino es una realidad para el ahora. Diga, el reino es una realidad para el ahora. Entonces, el reino, a través del reino de Dios, y si el reino de Dios está en nosotros, recuerde algo, que el reino de Dios ya se ha acercado. Esa generalmente es la primera etapa. Quiero culminar y cerrar con esto que es importante. Cuando yo vivía en la religión, que yo no sabía qué era reino, sí escuchaba hablar del reino, un día el reino se acercó a mi vida. Y yo dije, sencillamente, hay algo más que la iglesia de la manera en la que yo la conozco. Es decir, hay algo más que abrir las puertas el domingo para que la gente venga y orarle a la gente y que la gente se vaya y venga y vaya y venga y vaya y venga y vaya y venga y venga y vaya. Hay algo más, tiene que haber algo más. Es decir, mi espíritu pedía, había como un apetito en mi espíritu de que le alimentara con algo más que había, pero que yo todavía ni sabía de qué era ni de qué se trataba. Espero que usted me pueda entender lo que digo. Cuando el reino se os ha acercado, usted dice, he sido pastor durante 10, 15 años, he sido pastor durante 20 años. Días atrás alguien me decía, llevo de pastor como 30 y pico de años. Un hombre ya mayor en Salta, pero él no conocía de reino. Entonces él ha estado toda la vida haciendo iglesia a la manera tradicional. Entonces él escucha hablar de la visión, escucha hablar y él empieza a sentir que hay algo
que Él desconoce y que su espíritu necesita. ¿Y qué es? La revelación del reino de Dios en todo su esplendor. Entonces el primer paso es cuando alguien dice: qué linda la iglesia, está todo lindo, me gusta las lucecitas, está todo muy lindo, pero hay algo más. Hay algo más. Entonces ese es el primer síntoma, que el reino se os ha acercado. Le vuelvo a repetir. Es como aquel que dice: alguien está haciendo asado, sale a la vereda y dice: alguien está haciendo asado, siente el olorcito, el humito ese lindo, pero no sabe dónde. El primer síntoma, y le voy a hacer esta mala comparación para dibujarlo, graficarlo de alguna manera y que usted entienda. El primer síntoma es: yo siento el olor asado, pero no sé dónde está. Pero que huele lindo, pero no sé dónde está. Alguien debe ser el afortunado. Entonces tu espíritu empieza a tener hambre de algo más. ¿Por qué cree usted que hay gente que a nuestros congresos viene gente de todo el país, gente de otros lados, gente que hace grandes esfuerzos, grandes sacrificios? Porque ni siquiera quizás es que por ellos sientan el deseo de venir en sí, sino es porque su espíritu les mueve. Su espíritu tiene hambre, tiene apetito, y con la liturgia, la religión y la denominación no lo puede alimentar. No alcanza ese alimento, necesita. Entonces el espíritu le mueve. Luego dice: el reino está entre vosotros. Como le dije, cuando nosotros oramos y adoramos a Dios aquí todos juntos, le puedo garantizar que el diablo se agarra la cabeza, porque está el reino entre nosotros. Y vio que, mire la manifestación del reino entre nosotros. Si no es así, hasta el más cobarde tiene cara de guerrero cuando el reino está entre nosotros. Porque usted ve ese hermanito nuevo que no sabe nada, pero cuando está el reino hasta pone cara de malo, no sabe ni dónde está parado. Hasta esa persona que hace 2 meses que viene, que no tiene idea de nada, también levanta las manos y grita y habla en lengua. No sé si las inventa o Dios lo bautizó, pero cuando está el reino entre nosotros, hasta el más cobarde es valiente, porque está el reino. Entonces iba a decir un dicho, pero no puedo. Entonces, hasta el más cobarde, tremendo, acá todo grita, levanta, hablan en lengua, le dan al diablo, le dan. Y ahí se mezcla todo el mundo, porque el reino está. Es decir, se siente esa atmósfera pesada de reino, como anoche, ¿verdad? Dios está, el reino está aquí. ¡Wow! El reino está aquí, quiere decir que somos poderosos. El reino está aquí, quiere decir que somos bravos. Eso, todos juntos. Pero ahora Dios dice: necesito algo más, que el reino esté en vosotros, para que ustedes lo puedan manifestar a donde ustedes van. Porque es verdad, no es fácil aquí adentro de la iglesia. Si nosotros ahora hiciéramos 2 minutos de oración, de guerra, de intercesión, tiemblan las luces, la pantalla, las sillas se levantan solas, no sé lo que pasaría. Porque somos bravísimos cuando estamos aquí juntos, somos bravos en serio, hermano. Créame, somos bravos en serio. Ahora Dios dice: hay algo más. No solamente el reino tiene que estar en este lugar, el reino tiene que estar en usted, tiene que estar en mí. ¿Para qué? Para que cuando el reino de las tinieblas allí afuera venga a confrontarnos, nosotros no salgamos corriendo: ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está Alfredo? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Carlos? Que ore por mí, ¿verdad? Y así, y no, líder, por favor, el líder, ¿dónde está el líder? Porque el reino estaba aquí con nosotros, pero ahora llegó el día lunes y el reino, ahora hay que esperar hasta el martes que venga el reino. No, dice el Señor: si el reino
está en vosotros, ustedes son poderosos para influenciar. Donde ustedes vayan, habrá milagros. Donde ustedes vayan, habrá señales. Donde ustedes vayan, habrá maravilla. Donde ustedes vayan, el poder del reino irá con ustedes para manifestar la gloria de Dios sobre la tierra. Wow, denle ese aplauso. Diga: yo necesito el reino de Dios en mi vida. Necesitamos el reino de Dios en nuestras vidas. Necesitamos experimentar el reino de Dios en todo lugar donde vamos. Necesitamos manifestar el poder del reino. No le digo que es fácil, le digo que es necesario. No le digo que es fácil, pero le digo que es necesario. No hay otra. No hay otra. Es necesario manifestar el poder del reino. Entonces, cuando el poder del reino, hay milagros, hay señales, hay maravilla. Hay gente que trae personas de la fábrica, conocen gente, lo traen, predican, van a las plazas. Wow, es porque el poder del reino. Y no importa el vaso, no importa el tamaño, el envase, no importa cuánto tiempo, no importa, es el deseo de manifestar el poder del reino. El trabajo que le dije que hay que hacer. Claro, hay que trabajar para que ese poder del reino esté sobre nuestras vidas. Amén. Por eso muchas veces vemos solamente cosas dentro de la iglesia, pero no lo vemos en otro lugar. ¿Por qué? Porque el reino está entre, pero no está en. Por eso a mí me place y me puede agarrar un orgullo santo, si existe, cuando los líderes me traen testimonios de su casa de paz. Porque esa es la señal de que esos líderes están manifestando el poder del reino. Que no es solamente el domingo hay algún milagro en la iglesia. Hay el lunes, hay el martes, hay el miércoles, hay el jueves, hay el viernes, hay el sábado donde van. Estos líderes están empoderados. Estos líderes manifiestan el poder del reino. Dios los usa en prodigios, señales, milagros, maravillas. Esa es la señal de que el poder del reino está en ellos. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Póngase de pie. Dígale a su hermano: el poder del reino va a estar en tu vida. Dígale: el poder del reino. Y yo quiero bendecirle en esta tarde y declarar: mire, si el reino se ha acercado, vamos bien. No es lo que Dios quiere, pero vamos bien. Si el reino está entre vosotros, vamos mejorcito. Pero si el reino está en ustedes, eso es lo que Dios desea para tu vida. Eso es lo que el Señor desea para tu vida. Que el reino de Dios esté en tu vida y se manifieste a donde usted vaya. Levante su mano al cielo y diga: Padre Dios, te doy gracias por esta enseñanza. Ahora te pido que me des la revelación, el entendimiento de lo que es el poder del reino. Señor, voy a manifestar el poder del reino. El poder del reino lo voy a manifestar en mi vida. Tú me vas a usar en señales, en prodigio, en milagros, en maravilla. Señor, yo no paro, yo no me freno, yo no me conformo hasta que el reino no esté en mi vida. Yo sigo peleando la buena batalla. Yo sigo la carrera a la cual me has llamado. Yo me declaro libre, 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 libre para manifestar el poder del reino. Lo recibo, lo recibo, lo recibo. Ahora por la fe, ahora por la fe, lo recibo, Padre, en el nombre de Jesús. Soy libre para recibir el reino en mi vida. Amén y amén. Vamos
Vamos, dele ese aplauso al Rey de Gloria. Apláudale, 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 apláudale.